Bienvenidos curiosos, hoy veremos algunos datos curiosos del Pipila de Guanajuato. Aquí profundizaremos en las leyendas, la cultura y la historia que rodean a un destacado héroe mexicano, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, comúnmente conocido como el Pipila. Nacido en 1782, en San Miguel el Grande, ahora llamado San Miguel de Allende, el Pipila era un minero común y corriente, pero su valentía y valor contra los realistas españoles lo catapultaron a los años de la historia de México. Uno de los episodios más famosos de su vida fue el ascenso de la Alhóndiga de Granaditas en 1810. En aquella época, la Alhóndiga era un bastión del ejército español, que usaban como cuartel de las fuerzas armadas que, hasta ese momento era muy importante, tanto que favoreció su derrota. Para romper el punto muerto, Pipila, llevando una pesada piedra a la espalda para protegerlo del fuego enemigo, prendió fuego a la puerta, abriendo una brecha para la insurgencia mexicana, y sellando su lugar en el patrimonio del país. El valiente acto de Pipila se recuerda en la impresionante estatua erigida en su honor, predominantemente situada en la cima de una colina que domina la ciudad de Guanajuato. Además de sus valientes hazañas, la figura del Pipila ha sido objeto de muchos mitos e intrigas centrados en su apodo. El origen comúnmente aceptado es Pipil, que significa grande o rústico en el dialecto indígena de su región, ahora llamado Guanajuato, pero el misterio se profundiza cuando se afirma que el término Pipil pertenece a un grupo de pueblos prehispánicos. Sin embargo, esta es solo una de las múltiples teorías que rodean su sobrenombre. Su heroísmo acérrimo, disfrazado bajo el manto de humildes comienzos, da un giro único a la historia de David contra Goliat. Resuena como un faro, inspirando a las personas a luchar por la justicia y la libertad, sin importar su posición social. Tal es el legado perdurable del Pipila, que trasciende generaciones, arraigado en la conciencia colectiva mexicana. Su valor eterno ejemplifica la esencia de la lucha por la independencia, una que el pueblo mexicano aprecia. Con el tiempo, Pipila ha entrado en el ámbito de la cultura popular, himnos, poemas, murales y, lo que es más importante, en los corazones de la gente. Su historia continúa contándose, haciéndose eco del espíritu perdurable de identidad e independencia mexicanas. Quizás la parte más intrigante de su historia no sean sus hazañas o popularidad, sino la enorme profundidad simbólica de su existencia misma. Por algo más que ser una simple figura histórica, la Pipila encarna la voluntad colectiva y el espíritu indomable del pueblo mexicano. Debemos reconocer que el Pipila no es solo una figura célebre de la historia. Lleva las historias de muchos otros, los explotados y oprimidos, los valientes y valerosos, individuos que siguen olvidados, pero integrales, en el tejido de la sociedad mexicana. Al mirar hacia atrás en la historia, no solo recordamos a héroes consumados, sino que abrazamos estas narrativas anónimas como parte integral de nuestra identidad colectiva. En la conmovedora historia de Pipila, vemos nuestras propias luchas, nuestras victorias y, sobre todo, nuestra fortaleza. A medida que avanzamos en estas historias, es crucial recordar que la historia no es una entidad estática. Su comprensión e interpretación cambian con el tiempo, influenciadas por percepciones sociales cambiantes, contextos culturales y necesidades contemporáneas. Gran parte de la historia ha sido marginada, borrada o distorsionada para abrazar una determinada narrativa, una realidad confirmada una y otra vez en diferentes partes del mundo. Contra tales fuerzas hegemónicas, se vuelve importante reclamar y dar voz a estas narrativas perdidas. El constante cuestionamiento y revaluación de las narrativas establecidas, fomenta una interpretación dinámica e inclusiva de la historia, fusionando diferentes perspectivas en un rico y complejo tapiz más cercano a la verdad y que sirve para unirnos, en lugar de dividirnos. La historia del Pipila simboliza el poder del colectivo, resalta cómo los individuos, independientemente de su origen, pueden galvanizar un movimiento y, en última instancia, cambiar el curso de la historia. Subraya el tema universal de la lucha por la libertad y la naturaleza indomable del espíritu humano. La historia del Pipila sirve como recordatorio. Un recordatorio del poder de la narrativa, y de cómo la propiedad y el control de esa narrativa pueden impactar el cambio monumental. Las valientes hazañas del Pipila resuenan en cada iglesia y catedral, testimonio de su sinceridad predominante y del espíritu humano indomable. En medio de la plétora de narrativas históricas que dan forma a nuestro mundo, hay ciertas figuras, ciertas historias, la historia de Pipila, que parecen aún más cruciales, aún más urgentes, en nuestros tiempos. Porque nos recuerdan, en medio de las complejidades de nuestros tiempos, las verdades simples que tendemos a olvidar. La tradición cultural inspirada en el Pipila ha mantenido de nuevo su legado en la conciencia colectiva. Desde las canciones que ensalzan su valentía hasta los símbolos que inmortalizan sus obras, perdura la huella indeleble de su valor, alimentando la vitalidad del rico patrimonio cultural de México. La búsqueda para descubrir y narrar la historia completa del Pipila continúa, yendo más allá de los relatos fácilmente digeribles, a menudo románticos, de los individuos, hacia una comprensión más profunda y matizada de la historia y la experiencia humana. La vida y la época del Pipila nos enseñan la importancia de la vigilancia y resistencia constantes contra la opresión, de reunir coraje y fuerza cuando estamos bajo coacción, y sobre la infinidad de posibilidades cuando todo un pueblo está unido en su determinación. La historia del Pipila es un testimonio atemporal de la voluntad humana.
Su valentía frente a la adversidad es una fuente de inspiración muy conmovedora, ya que es un recordatorio del potencial de acción decisiva y fuerza colectiva, incluso en nuestros momentos más oscuros. La esencia de las aventuras de El Pipila, ambientadas en un entorno turbulento de revolución y resistencia, representa la lucha por la libertad, arraigada en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Al comparar esto con el tapiz más amplio de la historia mundial, su historia continúa resonando a lo largo de los eones. A través de la deslumbrante saga de El Pipila, desarrollamos capas de historia, tejiendo una narrativa que no solo conmemora su espíritu indomable sino que también pronuncia la verdad universal sobre la búsqueda humana colectiva de la libertad y la dignidad, resonando en el espacio y el tiempo. Hay un elemento universal encarnado en la figura de El Pipila, la esperanza eterna y el espíritu humano indomable que trasciende las fronteras geográficas y temporales y habla a todos los que anhelan libertad, justicia y paz duradera. A medida que analizamos los diversos capítulos de la vida de El Pipila, descubrimos evidencia incipiente de una sociedad impregnada de los principios del altruismo y la acción colectiva. Su vida es una historia de resistencia, lo que la convierte en una parte integral de nuestra narrativa humana en evolución. A través de los sagrados años de la historia mexicana perdura la leyenda de El Pipila, grabada en la memoria colectiva del pueblo. Su espíritu resuena con un llamado a una mayor introspección social, y al aprovechamiento de la fuerza colectiva para promover el bienestar y el progreso duraderos. El legado de El Pipila resalta el hecho de que las historias más convincentes no son ni la gran narrativa de los poderosos ni las sagas épicas de los famosos, sino los hilos silenciosos pero significativos de innumerables historias individuales entretejidas a la perfección para crear el rico tapiz de la humanidad. Histórica, la saga de El Pipila revela la verdad eterna de que las revoluciones no son dirigidas solo por fanáticos e ideólogos, sino por soldaduras de pies de justicia e igualdad, individuos obligados por un sentido innato del derecho, que, en los momentos menos esperados, ascienden hasta convertirse en faros de conciencia colectiva. Cada recuento de la increíble saga de El Pipila sirve como un recordatorio oportuno de las alturas que el espíritu humano puede escalar cuando está decidido a dar voz a la voluntad colectiva de un pueblo que anhela la libertad, la igualdad y la justicia. Al concluir, nos damos cuenta del poder y la profundidad de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, el humilde minero convertido en héroe nacional. Su espíritu valiente, inquebrantable y eterno sigue siendo una inspiración, no solo para el pueblo de México, sino también para los luchadores por la libertad de todo el mundo. Y así terminamos con esta impresionante e inspiradora historia del Pipila, un verdadero héroe de nuestra historia. Si llegaste hasta aquí no olvides dejarnos una manita arriba, un comentario y suscribirte para enterarte de más historias sorprendentes de personajes mexicanos. Qué curioso, ¿no? Recuerden que los leo y nos vemos en el próximo vídeo.